Señor, alabamos, bendecimos, honramos y glorificamos tu nombre. Y queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Hazlo a través y por medio de tu palabra. Trae entendimiento, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 7, Filipenses, capítulo 3, versos del 1 al 11. Todas las cosas como pérdida. Y vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muy bien, y ya nos ha hablado Pablo sobre la necesidad de ser luminarias en medio de un mundo que se encuentra en tinieblas. También nos habló sobre sus colaboradores y la importancia que debemos darles en la iglesia de hoy y de siempre. Y eso es algo que vimos la semana pasada. Y ahora nos hablará sobre la importancia que tiene el que conozcamos a Dios y a su Cristo por sobre todas las cosas, y el cómo deberían ser prioridad en nuestras vidas. Vamos a verlo. Filipenses 3, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Por lo demás es una expresión usada por Pablo para indicarles que se dispone a finalizar la carta, una expresión que bien se podría traducir finalmente, o como lo hace la Biblia, el lenguaje sencillo al decir además, hermanos, o finalmente. ¿Finalmente qué? Gócense en el Señor. No fuera del Señor, sino en el Señor. Lo que quiere decir que ese gozo es el que debería producir el Espíritu Santo como fruto de su obra en nuestras vidas. Pero a continuación viene lo verdaderamente interesante una vez que ha dicho esto. ¿Qué? Les dice que no le molesta escribir las mismas cosas, repetir las mismas cosas una y otra vez. ¿Por qué? Porque para ellos es seguro. Porque de esa manera no hay lugar para las dudas. Porque así ellos pueden estar seguros de la instrucción o enseñanza. Algo que deberíamos subrayar o enfatizar sobre todo el día de hoy, cuando nos encontramos con pastores, ministros, siervos a los que les es molesto el tener que hablar de las mismas cosas, dar nuevamente las mismas enseñanzas, repetir los cursos, o incluso ovejas que se molestan porque se enseña, según ellas, siempre lo mismo y ya se lo saben. Pero aquí Pablo nos enseña cuál debería ser la actitud correcta a adoptar. Para el pastor no debería ser causa de molestia, porque de esa manera las ovejas están seguras de cuál es la instrucción o enseñanza. Y las ovejas no deberían molestarse, porque de esa manera ellas reafirman lo que ya se les ha enseñado. Pero además, las ovejas deberían pensar si el escuchar de nuevo la enseñanza
¿no será indicio de que, aunque lo saben, no lo están poniendo en práctica, no lo están viviendo, no lo están haciendo carne y la tienen que volver a escuchar hasta que lo hagan? Ahora, ¿cuál es la advertencia de Pablo? Porque hay una advertencia que nos dice: cuídense. Cuídense. ¿De qué era necesario que nos cuidáramos? ¿De qué o de quiénes? Y nos menciona 3 grupos: los gentiles, no cristianos, paganos, falsos ministros y los judaizantes. Los 3 grupos que pretendían distraer y desviar a los hermanos de la verdad, de las enseñanzas de los apóstoles. Distraerlos y desviarlos de la verdad para que de esa manera ellos pudieran tomar cierta autoridad sobre ellos y así aprovecharse para su propio beneficio. Algo que hasta el día de hoy sigue sucediendo. Pues como lo advierte Pablo a los de Filipos, hoy en día tenemos a los paganos, a los no cristianos que pretenden distraer al creyente para que corra detrás de los afanes y deleites en este mundo igual que ellos. Igual que ellos, así como ellos corren detrás de los afanes y los deleites y la vanagloria de este mundo y de esta vida, ellos desean que los creyentes, que los cristianos hagan y hagamos exactamente lo mismo. Por lo tanto, pretenden distraernos y jalarnos. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿De quién? De los perros. Una expresión utilizada para denominar a los paganos o gentiles. También tenemos a los falsos ministros, a los malos obreros, que con sus herejías pretenden hacernos seguidores de ellos y así poder sostenerse a través de nosotros. Y por supuesto que no podían faltar los judaizantes modernos, esos que nos dicen que todos somos judíos o todos somos prosélitos y que tenemos que alinearnos a la ley de Dios para poder ser aceptos por Dios y así recibir la salvación que Cristo, un judío, ganó en la cruz del Calvario. Necesitamos atender a la advertencia, en verdad, atender a la advertencia del apóstol. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Y cómo dice? Nosotros somos la circuncisión. Se refiere a que ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo judío fue el pueblo escogido por Dios, ahora en el Nuevo Testamento es la iglesia el pueblo escogido por Dios. Aquellos que servimos a Dios no según la carne, sino movidos por el Espíritu, y encontramos gloria en el Hijo y no en nosotros mismos, pues hemos entendido que no alcanzamos esa salvación y esa vida eterna por nosotros mismos a través de nuestras buenas obras, sino por la gracia de Dios en Cristo. Por eso nos dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. Pero continúa, no teniendo confianza en la carne, que no es otra cosa que no confiar en las buenas obras que podamos hacer y tampoco creer que es una cuestión de linaje en la carne. Es decir, que por ser judíos o prosélitos somos más cristianos o más escogidos o agradamos más a Dios que los demás que no lo son. Si hay algo que hace toda la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento efectivamente el ser judío de nacimiento era toda una bendición. Pero en el Nuevo es una bendición el pertenecer a la iglesia y para eso lo único que necesitamos es nuestra fe en Jesucristo. No haber nacido judío, sino nuestra fe en Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente comentario y seguimos. Es fácil enfatizar más en los esfuerzos religiosos, confianza en la carne, que en la fe interna. Pero Dios da valor a la actitud de nuestros corazones por encima de todo. No juzga a las personas y su espiritualidad por el cumplimiento de ritos o el nivel de actividad humana. Y no piense que logrará satisfacer a Dios por el fervor con que hace su trabajo. Dios se da cuenta de lo que usted hace para Él y lo premiará por eso, pero solo si primero acepta en amor su regalo de salvación. Muy bien. Ahora, esto que estamos mirando, esto que nos dice, ¿no? Que nosotros somos esa circuncisión ahora porque servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, porque no tenemos confianza en las obras de la carne.
¿Cómo nos afecta esa forma de pensamiento hoy? ¿O cómo debería afectarnos como iglesia? Porque hay muchos que, al igual que hicieron los judíos, hoy en día confían más en los ritos, confían más en las prácticas religiosas, en los sacrificios, en las mandas, que en Cristo. Y no solamente hablo de aquellos que están fuera del Evangelio, porque esto nos resultaría sencillo de entender, sino que me refiero a los que dicen que están dentro. Esos que dicen que creen en la salvación por medio de la fe en Cristo, pero también creen que agradan más a Dios si ayunan y oran para que Dios les dé, para que Dios les conceda lo que quieren. O sea, sí, creemos que somos salvos por medio de Cristo, pero yo creo que agradamos más a Dios y Dios nos va a contestar más pronto nuestras peticiones si ayunamos y oramos. Así que el ayuno y la oración ya no es visto como un ejercicio para acercarme a Dios porque anhelo y deseo estar cerca de su presencia. No, ahora es la moneda de cambio para que Dios me dé lo que le estoy pidiendo. ¿Se da cuenta? Hablo de esos que dicen que creen en la salvación por medio de la fe en Cristo, pero confían en sus buenas obras y miran con menosprecio a los que no las tienen. Dicen que creen en la salvación por medio de la fe en Cristo, pero creen que si no están al día en su confesión diaria, una de dos, o se van al infierno, aquellos que creen que la salvación se pierde, o se quedarán en el arrebatamiento. Cosas, en verdad, cosas que hacen que dejemos de confiar en Cristo y comencemos a confiar en las obras. De la misma manera que les pasó a los judaizantes. Por eso Pablo me dice, cuidado. Muy bien, verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿En qué cosas confiaban los judaizantes? Que Pablo les dice que si así fuera, él más. Bueno, en primer lugar, nos habla del rito de la circuncisión, donde se cortaba el prepucio del infante a los 8 días de nacido para que llevara en la carne la señal de que pertenecía al pueblo de Dios. Bueno, Pablo fue circuncidado también. 2. En el linaje, que eran del linaje de Israel, es decir, descendientes de padre, abuelos, bisabuelos judíos, todos. ¿Ok? En el linaje. 3. Él era de la tribu de Benjamín, de la tribu de donde vino el primer rey de Israel, Saúl, y la tribu que junto con la de Judá permanecieron fieles al Señor. Por eso es tan importante y la menciona, por eso dice hebreo de hebreos, así se les llamaba, de Hebrón, ¿no? Hebreo de hebreos. Muy bien. 4. Fariseo. En cuanto a la ley, fariseo, es decir, pertenecía a la secta que no admitía a más de 6,000 hombres en todo Israel y que cuyo nombre significa los separados, como para que nos demos una idea, que era la élite, no los separados, la élite de en medio de los religiosos judíos. 5. Perseguidor de la iglesia, porque nos habla del celo, ¿no? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, por si alguien dudaba de su compromiso. Él no se limitaba a señalar, él no se limitaba a hablar en medio de las asambleas, él era un hombre de acción, con tal compromiso que actuaba. ¿Ok? Y 6. Nos dice que era en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, es decir, de acuerdo con los estándares de los hombres, las interpretaciones que ellos hacían acerca de la ley, nadie le podía acusar de pecado. Ok. Lo que quiere decir que si se tratara de confiar en las obras de la carne, Pablo aventajaba por mucho a aquellos que hacían este reclamo. Él estaba mucho más calificado que los judaizantes que enseñaban a guardar todas estas cosas. Y sin embargo, 7.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, estas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. Y quiero comenzar este comentario preguntándote, ¿has conocido a alguien que lo haya perdido todo por Cristo? Más aún, ¿has conocido a alguien que lo haya perdido todo por Cristo y que ese todo que perdió lo tenga por basura? Porque mira, quizás hemos escuchado los testimonios de los hermanos que nos platican cómo es que los desheredaron por volverse a Cristo. Los desheredaron. Y nos hablan de la cuantiosa herencia a la cual tuvieron que renunciar. Pero en esos tonos y en esa descripción nos están dando a entender que cómo les hubiera gustado recibirla. Pero bueno, está bien, por Cristo lo dejamos. Pero no la tienen por basura. Ajá. O cómo es que perdieron el trabajo, a la esposa, a los hijos y hasta el perro por hacerse cristianos. También los hemos escuchado. Ajá. Y a esos que oímos que nos hablan de todo lo que hicieron y todo lo que fueron y todo lo que tuvieron que dejar por causa de Cristo, pero nos lo dicen así con un dejo de añoro, pero lo extraño, pero cómo me hubiera gustado poder retenerlo. Pero solo Pablo se ha atrevido a decir que todas esas cosas y personas que perdió por Cristo son comparadas con Cristo como basura. Nos dice que ama tanto a Cristo que estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de seguirlo a Él, con tal de conocerlo cada día más. Cada día más. Lo que me lleva a preguntarte, ¿cuánto estás dispuesto a dejar con tal de conocer mejor a Cristo? Por favor, piénsalo. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar con tal de conocer, renunciar, con tal de conocer mejor a Cristo? Piénselo porque, mira, todos los que hemos pasado por tiempos de necesidad y crisis económica, en verdad, podemos dar testimonio que fue en medio de esa crisis que conocimos verdaderamente al Dios que suple todas nuestras necesidades. O aquellos que han atravesado por una enfermedad grave, pueden dar testimonio de que en medio de su enfermedad es que conocieron al Dios que sana. Y aquellos que han pasado o están pasando por momentos de soledad, como muchos hemos tenido que atravesar, son los que dan testimonio o damos testimonio de que a pesar de estar solos, nunca nos sentimos solos porque allí, en esa soledad, hemos podido experimentar la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Así que el que conoció al Dios que provee, primero tuvo que experimentar el no tener, renunció a tener. Y el que conoció al Dios que sana, primero tuvo que enfermar, renunció a ser sano. Y el que conoció al Dios que siempre está ahí, primero se tuvo que quedar solo, renunció a la compañía. Y son cosas, situaciones, son pérdidas, enfermedades, son circunstancias que la mayoría de las veces no se hicieron de manera voluntaria. Es decir, nadie nos preguntó si queríamos estar en esa situación, sino que Dios, al igual que a Job, nos llevó a esas instancias, nos llevó a esas situaciones, nos llevó a esas pérdidas, nos llevó a esas enfermedades, nos llevó a esas circunstancias, para que dejáramos de conocerlo de oídas y nuestros ojos lo pudieran ver. Y entonces te pregunto, ¿quién dice yo? Y mientras vamos a leer el siguiente comentario. Después que Pablo consideró todo lo que había logrado en la vida, manifiesta que nada de eso tenía valor.
cuando se comparaba con el conocimiento de Cristo. Esta es una declaración profunda acerca de los valores. La relación de una persona con Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Conocer a Cristo debe ser nuestra meta final. Considere sus valores. ¿Hay algo más importante que su relación con Cristo? Si sus prioridades están equivocadas, ¿cómo puede reordenarlas? Vamos a ver el comentario. Después de todo lo que había logrado en la vida, después de todo lo que has logrado en la vida, papá, ¿no? De todo lo que has hecho, esos títulos y todo ese trabajo y todo lo que tienes a través de tu esfuerzo, mucho o poco te ha costado, nadie te lo ha regalado. Yo quiero preguntarte, ¿tu relación con Cristo es más importante que todo eso? Porque si no es así, tus prioridades están equivocadas. Ahora, ¿puedes reordenarlas? Si tu respuesta es sincera y me dices, no, me cuesta mucho trabajo, necesitas de la ayuda de Dios por medio de su Espíritu para hacerlo. Porque la finalidad es que nuestra prioridad, nuestra meta final, sea conocer a Cristo. Tener esa relación íntima y personal con Él. Cuando lleguemos a su presencia no nos van a preguntar cuántas casas, cuántos carros, cuántos títulos, cuánto dinero teníamos en la cuenta de nuestros bancos. No nos van a preguntar eso. La pregunta será, ¿cuánto conociste verdaderamente a Cristo? ¿Cuánto te diste a la tarea de conocer a Dios? Lee, escudriña, medita, estudia la palabra. Conoce al Dios al cual sirves y al cual le entregaste tu vida. Sí, yo sé que lo hiciste, entregaste tu vida en un acto de fe, pero realmente no conocías al Dios al cual le entregaste tu vida. Pero eso no tiene por qué seguir y continuar así, porque ahora le puedes conocer, porque ahora tienes la palabra, porque ahora tienes al Espíritu viviendo, morando dentro de ti, el cual te da sabiduría, abre las Escrituras delante de tu presencia. Hay revelación de parte de Dios para ti, de tal manera que puedes leer, puedes estudiar, escudriñar, meditar, y Dios se revelará a ti. 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, por favor, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo desea ser hallado en Dios, ser hallado en Cristo. No a través de su justicia imperfecta basada en la ley, no, sino en la justicia perfecta de Dios que es por la fe. ¿Para qué? Para conocerle, como ya vimos, y experimentar el poder de su resurrección, es decir, experimentar la obra del Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos en nuestra santificación, llevándonos a vivir una vida apartada, verdaderamente apartada para Él. En la participación de sus padecimientos, donde Pablo nos ha enseñado que el poder padecer por causa de Cristo es un privilegio que solo los que son hijos de Dios tenemos. Pues el propósito es llegar a ser semejante a Él en su muerte, es decir, morir de manera injusta, así como Él murió de manera injusta. No porque lo merezcamos, no porque fuimos faltosos a la justicia, sino por Cristo. Y el verso 11 nos dice que de la misma manera que Cristo, al apóstol le gustaría resucitar de los muertos. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
pero lo dice como si no creyera que eso le pudiera suceder. Y no porque no crea que no puede resucitar, sino porque cree que Cristo vendrá antes de que Él muera. ¿Ok? Él creía que el regreso del Señor estaba muy cerca, muy, muy cerca. Tan cerca que Él no moriría y sería de los arrebatados, transformados, para recibir al Señor en el aire. Algo que evidentemente no pasó, pero que puede pasar en nuestra generación. Así que al igual que el apóstol, no perdamos la esperanza de encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Y si no, bueno, seremos levantados de los muertos en la resurrección. Muy bien, vamos a leer el siguiente comentario. Pablo entrega todo, familia, amistades y libertad, a fin de conocer a Cristo y el poder que lo resucitó. También nosotros tenemos acceso a ese conocimiento y a ese poder, pero es necesario hacer algunos sacrificios para disfrutarlos. ¿Qué está dispuesto a dar a fin de conocer a Cristo? ¿Una agenda repleta a fin de dedicar unos pocos minutos cada día para orar y estudiar la Biblia? ¿La aprobación de sus amigos? ¿Algunos de sus planes o placeres? Sea lo que sea, conocer a Cristo es más valioso que el sacrificio. Y en lo que meditamos en esto, vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias por la bendición de tu palabra, palabra viva, palabra eficaz, palabra cortante. Dios, gracias porque el día de hoy nos has enseñado cómo es que todas las cosas deberían ser estimadas como pérdida con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Tú mismo nos enseñaste que de qué le serviría al hombre ganar al mundo y perder su alma. Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas tú obrando en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, de tal manera que podamos corregir. Dios, que podamos corregir lo que no está bien delante de tu presencia. Que podamos poner nuestras prioridades en orden. Que podamos estimarlo todo como pérdida, como basura, comparado con la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas tú obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones por medio y a través de tu santo y bendito Espíritu. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.